Bienvenidos a un nuevo contenido de su plataforma Academus. El desarrollo del presente curso es el relacionado con el manejo de datos en el lenguaje de programación Java. Entonces, iniciando por los pasos, primero se decía que se debe establecer la conexión. Para esto se debe crear un objeto de tipo connection. Connection, como bien dije anteriormente, es una interfaz con la cual se puede crear una conexión con la base de datos. Es decir, una vez se ha descargado el respectivo driver del gestor de base de datos con el que se quiere conectar, en este caso MySQL, Oracle, Server, se ingresa el respectivo parámetro después de usar la clase Driver Manager. Driver Manager es una clase que permite establecer la conexión con la base de datos. Entonces, por ejemplo, para SQL Server tenemos primero el driver que se va a utilizar, en este caso es el JDBC. Entonces, JDBC vemos que es un parámetro que está al inicio de cada una de las sentencias independientemente del gestor, porque este driver es el que se va a utilizar. Posterior a ello se indica el protocolo. Entonces, si se fijan, dentro del SQL Server hay un protocolo que es el ODBC. Dentro del Oracle está el protocolo Oracle, pues para conectarse a una base de datos en Oracle. Y dentro del MySQL pues está el protocolo MySQL para indicar que se va a conectar por medio del driver a una base de datos en MySQL. Después, por ejemplo, el SQL Server recibe un parámetro que es DNS- y el nombre de la base de datos al que se quiere conectar. Los otros gestores, por ejemplo el Oracle y el MySQL, difieren en ello cuando inicialmente, por ejemplo, el Oracle pide un usuario, arroba un servidor, y esto que ven acá, estos números son los puertos. Es importante a la hora de conectarse con una base de datos tener en cuenta sobre qué puerto se está trabajando o por qué puerto está saliendo esta base de datos o por qué puerto se puede acceder a ella. Los puertos lógicos son puertas, como su nombre indica, por medio de las cuales se puede acceder a un objeto, en este caso una base de datos. Entonces existen puertos para transferencia de archivos, existen puertos para cámaras, existen puertos para internet, existen puertos para transferir información, existen puertos para protocolos de internet. Entonces cada puerto lógico, que son alrededor de 65.000 y algo de puertos lógicos, tiene un número. En este caso es importante tener presente qué puerto lógico o sobre qué puerto lógico se está saliendo nuestra base de datos o la base de datos a la que nos queremos conectar. Luego del puerto lógico vemos que, por ejemplo, Oracle lo separa por dos puntos, entonces recibe dos puntos, driver dos puntos, protocolo dos puntos, el host, que es usuario arroba servidor, dos puntos, el puerto y dos puntos seguido del nombre de la base de datos. Vemos que cosas que tienen en común es el JDBC, que es el driver, y el nombre de la base de datos a la cual se quiere conectar. Ya en MySQL vemos que está pues el driver, el protocolo. Después está el localhost. En este caso, para los que han trabajado con, por ejemplo, gestores como SAM, que es el que voy a utilizar, AppServer o SAM, vemos que ellos utilizan el localhost para acceder a las páginas que se van creando, si se utilizan de pronto un JSP o se utilizan en PHP, se crean en PHP. Y hay que tener presente sobre qué puerto está trabajando nuestro gestor de base de datos. Entonces, por ejemplo, el puerto predeterminado para la gestión de base de datos en MySQL, cuando se instala dentro de un paquete como el SAM Server, es el 3306, si mal no recuerdo. Inicialmente, y luego de esto pues se define el slash y el nombre de la base de datos, indicando pues a qué base de datos se quiere acceder. Básicamente aquí estaría el fundamento del primer paso y esto se pasaría como objeto cadena. Entonces es importante tener en cuenta y se debe aprender cuáles son los parámetros que se deben enviar para conectarse a una base de datos cuando se va a crear la conexión. Para establecer la conexión, como bien dije, en este caso vamos a trabajar con MySQL. Entonces se establece el driver, el protocolo, el host local, indicando dos puntos seguido del puerto y la base de datos en mención a la cual se quiere conectar. Se haría de la siguiente forma, dado que se requieren datos como el nombre de usuario de la base de datos y la contraseña. Es decir, cuando uno accede a un gestor de base de datos, como en este caso MySQL, si han trabajado con este tipo de gestores, deben tener claro que para acceder a ellos se debe acceder con un usuario. Regularmente este usuario por defecto es el usuario root y la contraseña, por ejemplo para el app server son los números del 1 hasta el 9 o hasta el 8 cuando uno lo define o la contraseña que se defina.
es importante o me gusta trabajar con subserver porque aquí pues no hay contraseña, entonces no es necesario definírsela, pero pues también se puede cambiar este parámetro en caso de, pues, de querer más seguridad sobre la base de datos, pero pues esto es un tema que va muy aparte de lo que estamos trabajando en el momento. Inicialmente se dijo que se debe crear un objeto de tipo conexión, entonces voy a llamar a la clase connection, creo un objeto llamado conexión y utilizo la clase driver manager con el método estático getConnection y le paso por parámetro pues el estamento referido o requerido, que es el driver, protocolo, host, puerto, nombre de la base de datos a la que quiero conectar, todo eso entre comillas, es decir, lo puedo pasar así o lo puedo pasar como una cadena. Seguido de esto, separado por una coma, paso el siguiente parámetro que es el usuario, en este caso para el SAM sería root, y por último iría la contraseña. Básicamente aquí estaría estableciendo la conexión. Luego de establecer la conexión, pues creo el statement. Entonces, para crear el statement, una vez creada la conexión con los parámetros dicho anteriormente, entonces se puede crear un objeto statement utilizando sobre el objeto conexión el método createStatement. Es tan sencillo como hacer lo siguiente: declarar o llamar la interfaz statement. Recordamos que esto es una interfaz. Vamos a decirle que vamos a llamar, por ejemplo, en este caso, un objeto que se va a llamar estado, que va a ser de clase statement. Y vamos a decir que este objeto será igual a la conexión que se ha establecido, que como pueden ver la volví a poner acá, punto, y el método createStatement, que es un método propio pues de la clase de la interfaz conexión. Hecho esto, pues ya hemos creado el statement. El statement es un objeto que nos permitirá generar un result, y el result pues será con el que manejemos los datos obtenidos. Entonces, después de crear el statement, lo que vamos a hacer es ejecutar una sentencia SQL. Bien, una vez pues se ha hecho anteriormente la conexión a la base de datos, no se ha hecho nada, simplemente se ha hecho la conexión. Entonces se deben ejecutar sentencias SQL para saber qué es lo que se quiere hacer, si se quiere consultar información, si se quiere insertar, si se quiere actualizar o si se quiere eliminar. Es por ende muy importante, como decía, tener conocimientos previos en qué es SQL, cómo utilizarlo, diferenciar las sentencias DML de las DDL y saber para qué funcionan. Entonces, sobre el objeto statement que se ha creado se puede ejecutar la sentencia SQL con el método executeQuery. Este método de executeQuery lo que hace es recibir dentro de estos paréntesis una sentencia SQL. Entonces, por ende, se puede escribir, por ejemplo, insert, o por ejemplo se puede escribir una sentencia como de consulta, porque este es solamente para consultar. Ya después hablaremos, por ejemplo, de otro método como es el execute.date o execute insert, que es para modificar ya los datos como inserción o eliminación de datos o actualización. Por el momento este execute query lo que hará es recibir un parámetro o una sentencia SQL que regularmente está asignada con un select. Entonces, por ejemplo, será para consulta de datos, y esto arroja un objeto de tipo resultSet. Entonces aquí es como hablamos de los resultSet. Entonces, para esto se definiría de la siguiente manera. Entonces, resultSet, resultado, será el nombre del objeto, que es de instancia o de la interfaz resultSet, y será igual al estado que hemos creado en la diapositiva anterior con el createStatement punto execute query, y aquí iría la sentencia SQL. Entonces, por ejemplo, sería select asterisco from estudiantes, es decir, seleccioneme todos los campos de la tabla de estudiantes, y ya pues crearíamos un resultado. Y esto es como una tabla virtual, como bien lo dije al inicio del presente contenido. Hecho esto, pues vamos a leer el result set. Bien dije que el result set es un objeto, dado que en Java todo es declarado o considerado un objeto, que es básicamente como una caja en la cual se almacenan los datos de cierta manera. O sea, no todos los datos van a llegar en desorden, sino que hay que saberlos obtener y saber cómo acceder a ellos. Entonces, el objeto resultSet obtiene los datos y los almacena en un arreglo, una tabla virtual, para accederlos posteriormente con la ayuda de métodos como el getString o el next. Entonces, con la ayuda de estos métodos se puede recorrer el resultado y se pueden pues mostrar los datos. Bueno, acá yo he tenido un error en la presentación, dado que resultado punto no es execute query, porque eso ya lo hicimos con el statement, sino es resultado.next, y sería resultado.next. Entonces, por ejemplo, este de acá es el que iría acá.
Entonces resultado.next, y con eso pues se haría el recorrido de el respectivo arreglo. Es decir, básicamente lo que sería es que indique que mientras el result set no esté vacío, es decir, que haya un valor siguiente, pues se muestre por consola. En este caso pues los estoy mostrando por consola. Sí, en este caso los estoy mostrando por consola, pero se puede mostrar en un label, se puede mostrar en un JTable, se puede mostrar en un JetSphere, se puede mostrar inclusive pues en un botón. Entonces toda esta información puede ser manejada, pero básicamente es esto. Por medio del método getString se puede mostrar los datos del result set. Entonces el getString recibe por parámetro el nombre del campo producto de la consulta. En este caso, si por ejemplo la tabla de estudiantes tenía un campo llamado nombre, aquí se debe escribir nombre tal cual como aparece en la tabla, en la base de datos. O si por ejemplo de la tabla no se seleccionaron sino solamente dos campos, entonces el campo 1 sería el index 1 y el campo 2 sería el index 2. Esto pues lo explicaré más adelante con más detalle. Bueno, hasta aquí este contenido de la plataforma Academus. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.